El otro día vi que el aceite de mi quad estaba un poco sucio, o un poco negro, y decidí cambiarlo, ya que mejor prevenir que curar. Así que, ¡dentro vídeo! Hoy le vamos a hacer el cambio de aceite a mi quad, un Yamaha Grizzly 700 del año 2010. Para esto vamos a empezar principalmente por ver qué aceite le vamos a poner, porque según el uso que le vayamos a dar al quad o al ATV y según en qué condiciones climatológicamente predominan en nuestra zona, vamos a necesitar un aceite u otro. Yo decidí mirar lo primero el manual de usuario del quad o algún foro que me dijera más o menos qué aceite ponerle. Y me recomendaron más o menos 3 aceites. El primero sería este aceite de oliva virgen extra, que es, como podemos ver, 3F y 2P, 3 frutado y 2 picante. El segundo que me recomendaron es este, es un poco más suave para motores que vayan más revolucionados. Como veis es 0W4, o sea, este pues va a ir más fino el quad. Y por último, este, que si podéis ver aquí, no sé dónde lo pone, aquí, es un aceite refinado. Es original y sobre todo es 0W4, como el anterior. Según vosotros podéis echarle un aceite u otro, ir mirando en foros o lo que sea, para ver cuáles recomiendan en vuestro quad o ATV. Yo, en particular, ya lo veréis ahora cuál le voy a echar. Así que, después de explicaros más o menos qué aceites he escogido yo o cuáles predominan de los que escoge la gente, ¡dentro vídeo! El primer paso para cambiarlo, aunque parezca una tontería, es mirar más o menos el nivel de aceite que lleváis para ver si vuestro motor consume o no consume aceite. Para ello se saca una primera vez y se limpia, ya que de las vueltas del motor se mancha la varilla. Tener mucho cuidado con que la varilla no se mueva. A mí se me mueve un poco respecto al tapón de goma, pero bueno, no importa. Y ya una vez que la tengáis fuera, mirar bien el aceite. En mi caso, las marcas son la parte más estrechita y estriada. Yo incluso llevo demasiado aceite, pero bueno, tampoco es excesivo. Aquí os voy a dejar unos intentos de prueba, ya que no se me da bien grabar y hacer cosas a la vez. Como siempre empezaremos desmontando los bajos. No os voy a dejar el proceso porque ya lo habéis visto 1000 veces, pero os voy a dejar aquí arriba a la derecha el proceso completo. Una vez habiendo quitado las protecciones, se quita el tornillo de la parte de abajo del motor para que el aceite vaya escurriendo. La pena es que se me cortó el vídeo, pero bueno, es tan simple como quitar el tornillo, se te manchan los dedos y dejar que el aceite escurra. Para que termine de salir todo el aceite del motor, quitas el filtro de aceite. En mi caso estaba en un lugar bastante escondido, pero con trabajo y algo de maña lo pudimos hacer salir. Ese vaso que veis es específico para ese filtro y aún así nos costó bastante trabajo sacarlo. Tranquilos, que no es viruta, es tierra que, cuando desmontamos el filtro, cayó dentro, y son esos puntitos que veis brillar. Quitando la rueda tendréis mejor acceso al filtro de aceite, en mi caso. Nosotros lo dejamos bastante rato para que saliera todo el aceite y ver que no tuviera ningún tipo de viruta, y tuvimos la suerte de que no había. Después de la broma de los aceites de oliva de cocina, por favor no lo hagáis, o sea, es una tontería, pues bueno, para hacer un poco más ameno y fluido el vídeo, os voy a enseñar cómo es un filtro del aire. Para ello vamos a pasar a la cámara del móvil. Bueno, os voy a empezar a grabar con esta cámara para que podáis ver el filtro de aceite. Este es el filtro de aceite, es de la marca Denso, fabricado en Japón. Es tan simple como un recipiente de metal en el que el aceite sucio entra por los orificios exteriores, se filtra a través de ese filtro o esponja y sale por el orificio central ya limpio.
Con la tontería de los aceites no os he dicho el que utilicé. Utilicé un aceite Castrol 10W40 para motores 4 tiempos, que es un aceite que ya habíamos utilizado en otro quad, en el que gripó y tuvimos que reconstruir el motor, por lo que consume bastante aceite. Y este aceite la verdad que no consume tanto como otros. Cuando vayáis a montar el nuevo filtro de aceite, no olvidéis remojar un poco la junta, ya que a veces está un poco seca y le viene bien. Lo que ya nos queda es fácil, es volver a montar el filtro de aceite. La verdad que da 200.000 vueltas, igual me pasa un poco, pero la verdad que son bastantes vueltas. Y ya con mucho cuidado apretar, sin olvidaros la junta, el tornillo de la parte de abajo del motor. Y con mucho cuidado, ya que estos tornillos suelen ser blandos y suelen pasarse. Por supuestísimo, no tiréis este aceite a ningún lado, guardarlo y reciclarlo, ya que es muy tóxico para el medio ambiente. Y ya por último, según lo que habéis vaciado, llenar aceite. Llenarlo muy despacio, no os vayáis a pasar, porque si no, quitar aceite es muy difícil. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. La verdad que es un vídeo fácil y sencillo, no es muy complicado, no hace falta tampoco muchos medios ni saber mucho de mecánica para saber cambiar el aceite de un coche, un vehículo, de lo que sea. Hasta donde yo sé, más o menos es todo igual. Así que como siempre, espero que os haya gustado el vídeo y que os suscribáis. De verdad, si os ha gustado y si queréis ver más contenido, porque la verdad que te anima a ver que hay alguien que le gusta lo que haces. Si tenéis cualquier duda, pregunta, consejo, lo que sea, me lo podéis dejar en los comentarios. Os leeré y os contestaré encantado. Así que nos vemos en el próximo vídeo y ¡hasta la próxima!